Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 23, Buscando el mejor camino. El castillo real de Lugúnica, que había contemplado innumerables veces, se veía a lo lejos, su estructura blanca como la tiza a punto de ser engullida por el cielo vespertino. Emilia. Las palabras escaparon en un murmullo bajo. El corazón de Subaru se oprimió con una pena desgarradora. Emilia era ahora prisionera en aquel castillo, en lo alto de la capital real. El mayor deseo de Subaru era verla algún día sentada en el trono de ese mismo lugar, y jamás, bajo ninguna circunstancia, verla encerrada en una celda. Emilia es candidata a la realeza, ¿sabes? Como mínimo, supongo que debería ser tratada con cortesía en apariencia. De hecho, no hay ninguna razón para que la encierren en un calabozo. Lo sé. Lo sé. Pero no es eso a lo que me refiero. Ah, lo siento. Aunque solo intentas animarme. Supongo que deberías escucharme. Poder animar a Subaru cuando no tiene paz mental es un privilegio de pareja, ¿sabes? Petra y Rem llorarían de frustración, de hecho. Dejando a Petra a un lado, me pregunto qué pensará Rem. No parece el tipo de persona que se enfadaría por eso. Subaru esbozó una sonrisa irónica ante sus propias palabras, sorprendido de ser capaz incluso de sonreír. Hasta hace un instante, sentía que el pecho le iba a estallar al pensar en su propia impotencia y al darse cuenta de que no tenía más remedio que dejar atrás a Emilia. Sin embargo, la presencia de Beatriz era verdaderamente magnífica. Al mirarla, vio que lucía una expresión adorable y engreída, lo que provocó que otro pequeño suspiro escapara de sus labios. Siguiendo las instrucciones de Russell, Subaru, Beatriz y los demás miembros que permanecían en la casa de seguridad de las 6 lenguas se preparaban para marcharse según lo previsto. En una maniobra increíblemente audaz, el refugio se había establecido dentro de uno de los almacenes más grandes del distrito comercial. Ubicado cerca de la muralla defensiva contigua al distrito noble, ofrecía una muestra de la profunda integración de las 6 lenguas, mimetizándose a la perfección con la capital real. En ese momento, Subaru y los demás se habían escabullido hacia la parte trasera de la casa segura, contemplando el castillo real de Lugúnica, donde se suponía que debía estar Emilia, hasta los últimos instantes antes de que se concretara su ruta de escape. Parte 2. Cross, que aún no había recuperado la conciencia y permanecía dormida. Ratchins, que a diferencia de Subaru y los demás, no opuso resistencia a huir de la capital, y Oveja Blanca y Perro Negro, liderados por Russell, conformaban el grupo principal. Además de ellos, al parecer había otros miembros del personal encargados de fabricar disfraces y difundir información falsa. Como cabría esperar de un organismo de inteligencia que dependía directamente del reino, la magnitud de todas sus actividades era inmensa. Pero incluso con todo ese poder, supongo que han sido completamente derrotados. Pero no nos daremos por vencidos. Esta escapada es solo el comienzo de nuestra remontada. Una ventaja inicial, de hecho. Eso es un poco sorprendente, ¿sabes? Beatriz, tomándole la mano, murmuró suavemente mientras Subaru declaraba su firme decisión de no perder. Al oír esto, Subaru ladeó la cabeza y preguntó, ¿sorprendente? Beatriz frunció ligeramente el ceño. Supongo que Subaru pudo tomar la decisión de abandonar la capital tan rápidamente. Dejar atrás a Emilia y optar por no reunirse con Otto y los demás debió ser una decisión dolorosa, sin duda. Sí, eso es completamente cierto. Y sigue siéndolo. Antes de dirigirme a la casa de Sir Miklotov, estuve hablando con Emilia sobre qué íbamos a comer, ¿sabes? Me dijo que hoy prepararía una fiambrera con Rem y Petra, y que la esperara con ilusión, y ahora, mira esto. Subaru.
Es doloroso y angustioso. Pero el hecho de que tú tampoco te opusieras, Beaco, significa que tú también sabes que este es el mejor camino a seguir, ¿verdad? Beatriz hizo una pausa por un instante ante el tono patético y apagado de Subaru, y luego asintió con firmeza. Ella no había dicho nada allí. Beatriz también estaba segura de que permanecer en la capital real solo los arrastraría a una batalla perdida. Aún así, el hecho de que no hubiera presionado a Subaru en su decisión reflejaba su consideración, asegurándose de que Subaru pudiera llegar a una conclusión interna. No se trataba de que alguien más se lo dijera y uno se diera por obligación, se trataba de dejar que Subaru tomara la decisión por sí mismo. Eres adorable, pero también estricta, mi Beaco. Y supongo que esa mezcla de ternura y severidad viene garantizada de por vida. Vaya oferta. Me alegra haber contratado el seguro Beaco. Subaru le revolvió el pelo con energía, sintiendo que la fiabilidad de su compañera le había reconfortado el corazón. Normalmente, ella habría huido rápidamente gritando, «Detente», de verdad, pero su disposición a dejarlo hacer lo que quisiera fue otra señal de la bondad de Beatriz, que demostraba consideración por el estado mental de Subaru. Justo en ese momento. Ya casi estamos listos para partir. ¿Están bien ustedes dos? Quien les gritó fue Oveja Blanca. Sobre su traje negro, llevaba una túnica blanca, la misma túnica que inhibe la percepción que llevaban Subaru y los demás, y se había soltado el pelo, alterando sutilmente su aura. Era un estilo que ocultaba su identidad mediante una combinación del inhibidor de la percepción y un ligero disfraz. ¿Qué pasa? ¿Hay algo raro en mí? Ah, lo siento, para nada. Tu impresión cambia bastante en comparación con cuando solo llevas el traje. De hecho, este atuendo transmite más bien un aire a Oveja Blanca Chan. Eso, puede que sea cierto. Antes de que el lobo plateado me acogiera, cuando estaba con mamá, solía usar ropa como esta más a menudo. Ah, lo siento. Te hice recordar algo desagradable. Cuando Subaru se disculpó por haberle hecho recordar lo que debió haber sido un recuerdo amargo, Oveja Blanca esbozó una leve sonrisa y dijo, no. Luego se acarició su largo cabello azul marino. En todo caso, debería ser yo quien pidiera disculpas. ¿Por qué te disculpas? Por haberte presionado, aunque se deba a nuestras propias circunstancias, esa es la razón. En circunstancias normales, Natsuki Subaru habría preferido disponer de más tiempo para decidir. Con la mirada baja, Oveja Blanca habló como si fuera ella quien estuviera sufriendo, lo que provocó que Subaru esbozara una sonrisa irónica a pesar de sí mismo. Tras haber dejado a los hijos amados bajo el mando de Capella, Oveja Blanca se había unido a las 6 lenguas de Russell, pero su bondad innata la hacía completamente inadecuada para ser subordinada de un villano o compañera de un espía. Al fin y al cabo, estaba intentando sobrellevar el peso del tiempo que Subaru había dedicado a tomar su decisión. No tienes por qué cargar tan bien con mis problemas. No me sentí presionada en absoluto. Al contrario, te agradezco que me hayas dado la información que necesitaba para tomar una decisión. Natsuki Subaru-san. Aún así, si realmente te hace sentir limitado, ¿puedes dejar de hacerlo? No me llames por mi nombre completo. Tanto Natsuki-san como Subaru-san están bien, pero no uses los dos a la vez. Me hace sentir demasiado formal. Encogiéndose de hombros para que la petición sonara lo más informal posible, Oveja Blanca parpadeó sorprendida, sus labios se abrieron y se cerraron por un instante. Junto a Subaru, Beatriz dejó escapar un profundo suspiro hacia Oveja Blanca. Supongo que no hace falta darle demasiadas vueltas. Simplemente está diciendo exactamente lo que piensa. ¿A qué viene esa advertencia innecesaria? ¿Qué otro significado podría tener? No lo sé, de hecho. Supongo que no te lo voy a decir. La forma en que lo dijiste suena exactamente como la de alguien que sí sabe. Subaru hizo un puchero con fingida molestia mientras Beatriz se tapaba los oídos y se daba la vuelta. Quizás gracias a las bromas entre ambos, la tensión desapareció repentinamente de los hombros de Oveja Blanca, quien hasta entonces había permanecido con la mirada perdida. Y luego. ¿Estaría bien Subaru-san y Beatriz-san? Sí, perfecto.
Incluso puedes llamarla Bekain si quieres. ¿Bekain? Ni siquiera Subaru me ha llamado así, de hecho. No parece que vaya a responder a eso, así que me quedaré con esto. Con una reacción humilde, Oveja Blanca renunció a su derecho histórico a llamar a Beatriz Bekain. Sin embargo, sin mostrar arrepentimiento alguno, Oveja Blanca miró a Subaru con los ojos llenos de otra inquietud latente. Subaru frunció el ceño ante su actitud, y en ese preciso instante, sus labios comenzaron a moverse. Subaru-san, tú. Oigan. Ustedes, ¿cuánto tiempo más van a estar perdiendo el tiempo? Muévanse ya. Pero justo en ese momento, Rachins irrumpió con voz áspera y ronca. Frente a los ojos penetrantes y separados de Rachins, que parecían aún más penetrantes de lo habitual, Oveja Blanca encogió los hombros como asustada, dejando escapar un pequeño gie. Protegiendo a Oveja Blanca detrás de él, Subaru miró fijamente a Rachins. En serio, tío, esa bata no te sienta nada bien. Cállate, déjame en paz. Además, ¿por qué demonios tengo que recibir órdenes de Russell Fellow? Que los tipos atados por contratos de esclavitud se encarguen del trabajo. Eso no es en absoluto un contrato de esclavitud. Oveja Blanca Chan, cuando entras en pánico así, parece muy real. Reprendiendo a Oveja Blanca por tomarse tan en serio las groserías de Rachins, Subaru echó una última mirada hacia el castillo lejano y exhaló un largo suspiro. Simplemente rezando por su seguridad. Supongo que Emilia también debe de estar rezando por lo mismo, por el bien de Subaru. Por nuestro bien. Sería más feliz así que solo por mí, y se parece más a Emilia. En respuesta a Beatriz, quien había percibido sus pensamientos más íntimos con una sola mirada, Subaru le dio la espalda al castillo como si se sacudiera sus apegos persistentes y comenzó a caminar. Atravesarían directamente la casa segura y abordarían el carruaje del dragón estacionado afuera. En ese preciso instante, dentro de la casa de seguridad que se vaciaba rápidamente, divisó a un hombre vestido con una túnica que intentaba cargar una caja lo suficientemente grande como para necesitar ambos brazos. Se desconocía el contenido de la caja, pero la persona parecía tener dificultades para cargar con su considerable peso. ¿Debo llevar esto al carruaje del dragón que está afuera? Ah. Subaru extendió rápidamente la mano y levantó la caja hasta colocarla en su lugar. Bueno, levantarla sería mentira. Era bastante pesada y requería bastante fuerza. Afortunadamente, logró levantarla él solo, conservando su dignidad. Mientras Subaru sentía un alivio interior, la persona que había estado forcejeando con la caja, una figura con la capucha bajada hasta los ojos, mostró una reacción de desconcierto. ¿Estás bien? Subaru ladeó la cabeza mirando al individuo desconcertado. Su rostro estaba oculto por la capucha, pero tenía una complexión delgada. Dicho esto, en lo que respecta a identidades ocultas, Perro Negro resultaba mucho más sospechoso, así que esto no era motivo para dudar de ellos. En lugar de sospecha, Subaru sintió dudas debido a la reacción incómoda de la otra persona. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, la figura bajó la cabeza y salió corriendo apresuradamente. Ni siquiera dar las gracias, qué maleducado. Bueno, algunas personas son simplemente tímidas. No todo el mundo es tan simpático y adorable como Garfield. ¿Por qué Garfield, de entre todas las personas? Bueno, supongo que lo entiendo, de hecho. El encanto no se manifestaba solo en la apariencia, se reflejaba en la actitud y la conducta. Mientras Subaru y Beatriz asentían con la cabeza en señal de acuerdo sobre esta visión compartida de su campamento, Oveja Blanca, al notar que Subaru llevaba el equipaje, exclamó, lo siento. Haber hecho que Subaru-san cargara con eso. Hablaré con Serpiente Azul más tarde. No, algo así no es gran cosa. Espera, ¿esa persona de hace un momento era Serpiente Azul? Si no recuerdo mal, ¿no es esa la persona que curó mis quemaduras? Sí. Un usuario muy hábil de magia curativa. Cuando Subaru reaccionó al nombre en clave revelado, Serpiente Azul, Oveja Blanca lo confirmó. Con ovejas, perros y zorros ya presentes, que un sanador llevara el nombre de una serpiente fue un detalle bastante ingenioso. Según Subaru, las serpientes y la medicina estaban intrínsecamente ligadas. En la mitología griega,
el bastón de Asclepio, el dios de la medicina, incluso tenía una serpiente enroscada a su alrededor. Es cierto que la conexión entre eso y el nombre de serpiente azul probablemente fue una coincidencia. En ese caso, soy yo quien debería dar las gracias. Llevar un poco de equipaje no es ni de lejos suficiente para devolver el favor. Ah, pero eso podría ser difícil. A Serpiente Azul no parece gustarle mucho hablar con otras personas, y Zorro Plateado nos dijo que respetáramos ese deseo. Un médico misántropo, ¿eh? Eso lo hace parecer aún más un médico brillante. Muy habilidosos pero excéntricos, eso era prácticamente un requisito indispensable para los médicos brillantes en el manga y el anime. Sin embargo, aceptando el punto de vista de Oveja Blanca, Subaru desistió de contactar a Serpiente Azul. En cambio, decidió que si los veía nuevamente con problemas para cargar el equipaje, los ayudaría, saldando su deuda poco a poco. De todos modos. Vámonos. Para que podamos volver. Como si no se lo dijera a nadie más que a sí mismo, Natsuki Subaru hizo su declaración, llevándose consigo a Beatriz, salió de la casa segura. El principio de inhibición de la percepción consiste en alterar sutilmente la impresión y la presencia que un objeto posee naturalmente, reduciendo al mínimo cualquier sospecha momentánea. En otras palabras. Bajo una estricta red de vigilancia, no es más que un consuelo psicológico. No confíes demasiado en ello. Sentado frente a Russell dentro del carruaje del dragón, Subaru asintió levemente ante sus palabras y se cubrió los ojos con la capucha, al igual que Beatriz, que estaba a su lado. Los preparativos para las 6 lenguas estaban completos, y ahora se encontraban dentro de un convoy de carrozas con forma de dragón, disfrazados de un grupo de mercaderes, que abandonaban la capital. Los carruajes proporcionados no eran de alta gama, en cambio, eran modelos estándar, sin adornos, típicos de los que usaban los comerciantes ambulantes en las carreteras. Para mantener el disfraz de comerciantes, el convoy constaba de unos 10 carruajes en lugar de solo 1 o 2. Subaru sintió una punzada de ansiedad ante la posibilidad de que esto llamara la atención, pero tranquilícense. Actualmente, la capital real se encuentra en un estado de leve tensión. Muchos han optado por marcharse temporalmente para evitarlo. Aprovecharemos esta situación. Ese estado de tensión. Naturalmente, esto se debe al temor de que individuos peligrosos buscados por la justicia puedan estar al acecho en la ciudad. Un número considerable de soldados del reino ha sido movilizado y se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas. Si bien la muerte del señor McMahon se ha mantenido en secreto, la atmósfera de emergencia es innegable. Bueno, eso tiene sentido, todo el mundo debe estar lleno de ansiedad. Tras confirmarse sus expectativas sobre el ambiente de la capital, Subaru sintió lástima por los ciudadanos atrapados en las maniobras secretas de Capella. Russell entrecerró ligeramente los ojos. ¿Acaso el señor Natsuki se preocupa no solo por Lady Emilia y su campamento, sino también por los ciudadanos de la capital? Bueno, no es que sea preocupante, pero me pregunto si estarán bien. Incluso para Capella, intercambiar ciudadanos sin necesidad con su autoridad, el hecho de que no pueda descartarlo por completo podría ser la razón de mis presentimientos. Como parte de la facción que ostentaba el poder de decisión en el Castillo Real, reemplazar al Consejo de Sabios o a los nobles de alto rango sería, sin duda, la estrategia óptima para tomar el control del Estado. En comparación, usar su autoridad sobre los ciudadanos comunes no sería más que un acoso insignificante, pero Capella era precisamente el tipo de persona que lo haría con gusto. Por supuesto, sus acciones en Pliestella probablemente tenían como objetivo publicitar intencionalmente su existencia y los efectos de la autoridad de lujuria, asegurándose de que las 6 lenguas tuvieran las manos completamente ocupadas. Russell-san. De repente, cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, Subaru notó que Russell se había quedado en silencio. Ante la llamada de Subaru, Russell, que se había estado acariciando la perilla y cerrando un ojo, simplemente ofreció una breve respuesta. Las preocupaciones del señor Natsuki son totalmente válidas. No sé si le servirá de consuelo, pero las 6 lenguas no se retirarán por completo de la capital. Un número significativo permanecerá allí para comprender la situación y llevar a cabo operaciones de sabotaje. Le pido que confíe en sus esfuerzos.
Sí, lo siento, pero no nos queda más remedio que dejarlo en manos de usted y su grupo. Si tuviera 10 o 20 brazos y 5 o 6 cuerpos, podría ser de más utilidad. Qué analogía tan absurda, supongo. Subaru es prácticamente perfecto tal como es ahora, de hecho. Gracias por la evaluación razonable. En cualquier caso, ustedes son los únicos en quienes podemos confiar en ese aspecto. Muéstrenme la verdadera fuerza de la agencia de inteligencia 6 lenguas. Subaru mostró el puño cerrado con fuerza, y Russell inclinó la barbilla como asentimiento. Al encontrar tranquilizadora su respuesta, Subaru dirigió su atención hacia la parte trasera del carruaje, hacia los demás vehículos. Como ya se mencionó, el convoy mercante falsificado por las 6 lenguas contaba con más de una docena de carruajes, pero Subaru y su grupo iban a la cabeza, con el personal distribuido entre los distintos vehículos. Lo que más preocupaba a Subaru era Crush, que no había despertado ni una sola vez en la casa de seguridad. Desde que se quedó dormida en el canal subterráneo, no había recuperado la conciencia. Justo antes de perder el conocimiento, Crush había mencionado la influencia del ojo del dragón, pero eso se basaba en su propio autodiagnóstico, y en realidad, no tenía ni idea de que era realmente ese ojo del dragón. Beatriz le había asegurado que no había otros factores aparte del cansancio, pero... ¿Le preocupa Lady Crush? Bueno, sí. Pero lo mismo va para ustedes, ¿verdad? Si quieren usar la fuerza de Crush-san para luchar contra los hijos amados, deben estar muy nerviosos. La preocupación existe, sin duda. Sin embargo, una persona con una capacidad de diagnóstico insuperable ha afirmado que no hay problemas inherentes al cuerpo de Lady Crush. Naturalmente, persisten las dudas sobre el ojo del dragón del que usted habló, señor Natsuki. Por ahora, no nos queda más remedio que tratarla con cuidado y esperar tranquilamente a que despierte, ¿eh? En efecto. Al recibir respuestas amables a sus inquietudes, Subaru suspiró ante la enorme cantidad de cosas que escapaban a su control. En realidad, las 6 lenguas eran quienes priorizaban la seguridad de Crush por encima de todo. No cabía duda de que harían todo lo posible por ella. Con ese fin, habían desplegado a una sanadora altamente capacitada. Ahora que lo pienso, ¿era Serpiente Azul? Los vi brevemente hace un rato, pero esa persona se queda al lado de Crush-san. ¿Conociste a Serpiente Azul? Sí, nos cruzamos justo antes de irnos. No me dijeron ni una palabra. Oveja Blanca Chan también lo mencionó, pero es una persona bastante tímida, ¿eh? Sí. En general es correcto. Serpiente Azul también está atendiendo a Lady Crush. Por favor, relájese. Quizás fue increíblemente sorprendente que la tímida o misántropa Serpiente Azul hubiera conocido a Subaru. Por primera vez, Russell tardó un momento en responder, una reacción que Subaru encontró novedosa. Sin embargo, aunque escuchar que Serpiente Azul estaba con Crush trajo alivio. Félix también debe estar increíblemente preocupado. Félix había sido destituido de su cargo de primer caballero por Crush, y había rechazado la oferta de Subaru de mediar entre ellos. Subaru desconocía su paradero desde que se separaron en el cementerio de la capital, pero sin duda seguía allí. Naturalmente, la noticia de este revuelo debía haber llegado a sus oídos. Como mínimo, Subaru esperaba haberse reunido con Wilhelm y no haber hecho nada precipitado, y justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente. ¿Nos detuvimos? Al sentir de repente que el carruaje se detenía bruscamente, Subaru se puso tenso instintivamente. Inmediatamente rodeó con un brazo el hombro de Beatriz, preparándose para una situación inesperada. Sin embargo, en respuesta al movimiento de Subaru, Russell, sentado frente a él, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Parece que hemos llegado a la cola para la inspección frente a la puerta principal de la capital. Siempre está abarrotada, pero parece que tendremos que esperar bastante tiempo. ¿Estuvieron esperando mucho tiempo? Aunque ya está anocheciendo, ¿tanta gente está abandonando la capital? Quienes se dejan llevar fácilmente por los rumores, emiten juicios precipitados o tienen una gran perspicacia para calcular ganancias y pérdidas son pocos, pero para ellos, el día o la noche no importan. Mañana, cuando esta situación se extienda,
es posible que un número aún mayor comience a actuar. Supongo que es como una recreación del imperio. De hecho, en aquella época, mucha gente también huyó de la capital imperial. Yo también recordaba lo mismo. Definitivamente no quiero que se repita lo de la capital imperial. Asintiendo ante las palabras de Beatriz, Subaru recordó Rupgana, la capital de Wallachia. El recuerdo del éxodo masivo de ciudadanos walaquianos de la capital imperial, convertida en ciudad de muertos por Sphinx al frente del gran desastre, bajo las órdenes de Abel aún estaba fresco. Pero aquello solo había tenido éxito porque Wallachia poseía una poderosa autoridad centralizada. Esperar lo mismo en Lugúnica sería difícil. Además, a diferencia de los muertos, no había forma de distinguir a los hijos amados de Capella. Para eso precisamente sirve la protección divina de Lady Quash, y por eso estamos aquí. Señor Natsuki, creo que no es necesario decírselo ahora, pero por favor, busque siempre el mejor camino. Subaru miró fijamente a Russell, cuya voz había bajado ligeramente de tono. Russell no hablaba con el rostro de un comerciante, sino con la expresión del director de una organización de inteligencia, el comandante de las 6 lenguas. Fue una declaración que sirvió como una autocrítica sobre lo que más importaba. Buscando el mejor camino. Sí, en efecto. Por el bien del reino, por el futuro, por tus seres queridos, sea cual sea el motivo, busca siempre el mejor camino para alcanzar tu meta final. Así, aunque ello implique una elección dolorosa, podrás elegirla. Su tono era distante, completamente desprovisto de pasión. Sin embargo, eso no significaba que no resonara en el pecho de Subaru. Sin duda, las palabras llenas de pasión que apelan a las emociones pueden conmover el corazón. Sin embargo, la razón por la que las palabras de Russell carecían de intensidad era porque ya habían sido forjadas y moldeadas hasta el punto de perder su forma original. Se golpea el hierro caliente para forjarlo y darle la forma deseada. Sin embargo, no tiene sentido calentar y golpear un hierro que ya ha adquirido su forma definitiva, solo para deformarlo intencionadamente. Parece que hemos llegado al punto de inspección. Yo me encargaré, así que por favor espere aquí. Se detenía, avanzaba, y volvía a detenerse. Llamado por el conductor a través de la pequeña ventana del vagón que repetía este ciclo, Russell se puso de pie y salió del compartimento de pasajeros. Al ver su espalda que se alejaba, Subaru exhaló un largo suspiro. A su lado, Beatriz comentó: Dios mío, supongo. Ese hombre, puedo aceptar que, de hecho, es amigo de Roswaal. Como era de esperar de Beaco. Pensé exactamente lo mismo. Aunque sus caras apunten en direcciones diferentes, la inclinación de sus vectores parece idéntica. Buscando el mejor camino, ¿eh? Subaru siempre hace eso, ¿sabes? De hecho, Betty le da su total aprobación. Beatriz parecía bastante disgustada, como si hubieran acusado a Subaru de holgazanear. Por supuesto, Russell no tenía esa intención, y Beatriz también lo entendía. Al mismo tiempo, sabía que las personas capaces siempre albergaban ese tipo de frustración en su interior. La inspección es bastante rigurosa. Subaru se puso de pie y abrió ligeramente la pequeña ventanilla que daba al asiento del conductor para asomarse. De pie junto a Beatriz, quien se asomó desde su lado con un gesto de aprobación, observaron la puerta principal de la capital. Allí estaban las ventanillas de atención al cliente habituales, y aparte de estas, se habían erigido torres de vigilancia y zonas de espera temporales. En las ventanillas, se les pedía a las personas que presentaran permisos de viaje y manifiestos de su carga. En circunstancias normales, entrar y salir de la capital nunca era tan estricto. El alto nivel de seguridad que normalmente se aplicaba a la entrada del distrito nobiliario se había extendido hasta aquí. Sí, estamos muy preocupados. Por lo tanto, actuar con rapidez es práctica habitual entre los comerciantes. Tengo preparados todos los permisos y manifiestos necesarios. La carga ya lleva las etiquetas selladas, pero ¿le importaría inspeccionarla personalmente? Si se observa con atención, se puede ver que Russell está hablando con el guardia a cargo del puesto de inspección. Junto a él se encontraba Oveja Blanca, y Russell le presentó rápidamente al guardia, uno tras otro, los numerosos documentos que le había hecho llevar mientras vestía su bata que inhibía la percepción.
Ante su actitud tranquila pero innegablemente enérgica, el guardia pareció completamente abrumado. Los documentos parecen estar en regla y el sello del gremio de comerciantes es auténtico. Los artículos que figuran en el manifiesto son, principalmente suministros médicos, ¿correcto? Se trata de artículos en los que el tiempo de tránsito y las vidas humanas están directamente vinculados. Aprovechando su cargo público como representante del gremio de comerciantes y apelando a la moralidad con la naturaleza de la carga, Russell no dejó margen de error al guardia. Y como golpe final. Por favor. Sin esta medicina, todos en mi pueblo. Con voz temblorosa, Oveja Blanca tomó la mano del guardia, suplicando con una actitud que no parecía fingida en absoluto. Presionada hasta ese punto, la vacilación en el rostro del guardia finalmente se desvaneció. Con la mano aún sujetando a Oveja Blanca, el guardia se aclaró la garganta con expresión solemne. Lo entiendo. No parece haber ningún problema. El paso es perm. Un momento. ¿Quién permitió saltarse los procedimientos adecuados? Justo cuando el funcionario estaba a punto de conceder el permiso y Oveja Blanca estaba a punto de celebrar, una voz ordenó detenerse. Un hombre mayor se acercó desde un lado para intervenir. Presumiblemente, era el superior del funcionario. Al salir de la sala de espera, el oficial al mando le arrebató los documentos de las manos a su subordinado, verificando su contenido mientras hablaba. ¿Un certificado del gremio de comerciantes y la mercancía sellada? Sin embargo, las reglas son las reglas. Un sentimiento noble, pero ¿es esta una situación en la que resulta apropiado un cumplimiento estricto de las normas? Habla como un verdadero comerciante, pero así como los comerciantes tienen sus costumbres, los guardias tienen su orgullo. ¿Es así? Entendido. El subordinado se puso firme ante las palabras del superior, y al ver esto, Russell asintió. Incluso desde la distancia, la ansiedad de Oveja Blanca era palpable, y lo mismo ocurría con Subaru y Beatriz. Sabían que los documentos necesarios estaban preparados y que tenían carruaje señuelo, pero esto podría ser malo. Beaco. Métete en mi bolsillo ahora mismo. Supongo que te estás poniendo demasiado nervioso. Por muy guapa que sea Betty, no encajo. Mejor compórtate con más dignidad. Presas del pánico ante la posibilidad de que registraran el carruaje, Subaru y Beatriz rebuscaron frenéticamente a su alrededor. Tal vez percibiendo la agitación de los dos, Russell miró repentinamente hacia atrás y saludó levemente con la mano, como para tranquilizar a todos en el convoy. Al ver esto, Subaru sintió alivio al comprobar que se había implementado una contramedida, y esta se produjo inmediatamente después. Un violento temblor y el sonido de algo que se rompía, seguidos de múltiples gritos, surgieron desde la parte trasera de la cola de inspección. Parte 3. Al principio, Subaru casi atribuyó erróneamente el temblor al arranque del vehículo, el sonido al crujido del chasis y las voces a una especie de vítores, agrupándolos todos en un enorme malentendido. Así de repentino y sin previo aviso ocurrió. ¿Qué fue eso? Con el rostro desencajado, Subaru se subió rápidamente al asiento del carruaje mientras sostenía a Beatriz, utilizando la gran ventana para mirar detrás del convoy, hacia el origen del alboroto. Lo que vio fue una fila de carruajes desorganizada, columnas de humo que se elevaban, varias figuras que salían despavoridas de la bruma y un edificio que parecía parcialmente derrumbado entre el humo. ¿Eso fue un accidente? Eso parece, supongo. Viendo eso, parece que un vagón con un eje roto provocó un choque múltiple, de hecho. Y se estrelló contra el edificio que está al lado de la carretera, ¿eh? Esto es grave, parece que hay muchos heridos. Tal como había señalado Russell, la congestión causada por los disturbios en la capital probablemente fue el detonante. Al ocurrir en medio de una fila muy concurrida, el accidente provocó una reacción en cadena de empujones y choques. Era imposible saber cuántas víctimas había, pero era necesario evacuar a la gente del lugar del accidente de inmediato. Señor Natsuki, se ha concedido el permiso. El carruaje está en marcha. Por favor, tome asiento. Russell, que había regresado al interior del vagón, habló bruscamente a la pareja presa del pánico. Al oír sus palabras, Subaru se preparó para gritar, Russell-san.
¿Qué acabas de decir? ¿El carruaje se está moviendo? Sí. Los guardias se han dirigido al lugar del accidente en la parte trasera. Han indicado que nosotros, cuyos documentos están en regla, podemos pasar. También es necesario descongestionar la cola que se ha formado. No, pero... Supongo que hay heridos. De hecho, usted mencionó que la carga contenía suministros médicos. Es un disfraz. La carga no se limita a lo que figura en el manifiesto. Si abrimos la carga, también quedará al descubierto. Creo que ya te lo dije. Busca siempre el mejor camino. No había dureza en su expresión ni en su voz, pero la agudeza de sus palabras era hiriente. Lacerado por esas palabras, Subaru tensó las mejillas ante esta oportunidad demasiado repentina de poner el principio en práctica. Entendía el argumento de Russell. Incluso aquí lo entendía, pero... Oveja Blanca, explícale la situación al señor Natsuki. Suspirando ante el silencio de Subaru, que había bajado la cabeza y apretado los dientes, Russell llamó a la figura que estaba detrás de él. Allí estaba, de pie, tras haberse asomado al vagón, Oveja Blanca. Un nudo se le formó en la garganta y dirigió sus ojos redondos y húmedos hacia Russell. Sin embargo, Russell no se giró para mirarla, sino que simplemente la llamó por su nombre una vez más, Oveja Blanca. Al oír esto, Oveja Blanca pareció dejar de lado sus dudas, subió al carruaje y colocó sus manos sobre las de Subaru, que descansaban sobre el marco de la ventana. Subaru-san, por favor, escúchalo. Todo está bien. Los guardias se encargarán. Todo saldrá bien. Oveja Blanca-chan. Tras la despiadada decisión de Russell, Oveja Blanca le suplicó. Por un instante, una feroz resistencia surgió en el interior de Subaru, pero el temblor en la voz y las manos de Oveja Blanca transmitió claramente que ignorar esto también iba en contra de sus verdaderos deseos. Estaba desesperada, era sincera, pero aún así intentaba lograr el mejor resultado. Si es así, ¿qué se suponía que debía hacer Subaru en este caso? Subaru. Desde entre sus brazos, Beatriz pronunció su nombre. En sus ojos brillaba la confianza en Subaru y la luz de la determinación. Sin importar lo que él decidiera defender, ella lo acompañaría, con la misma intensidad con la que le había prometido en el canal subterráneo acompañarlo hasta el infierno. Aunque ello significara participar en un pecado, Beatriz no vacilaría. Por ahora, desde aquí. Sí, precisamente. Una decisión acertada, señor Natsuki. Es la mejor opción para esta situación. Subaru bajó lentamente las manos del marco de la ventana donde habían reposado las de Oveja Blanca. Al ver el movimiento de Subaru, Russell habló con una expresión de alivio. Sí, eso era. Russell tenía razón. Deberían seguir su ejemplo. Parte 4. El accidente podría considerarse una bendición disfrazada. Estuvieron a punto de que les inspeccionaran el carruaje y de ser descubiertos. Con la atención de los guardias centrada en las labores de rescate, pudieron escabullirse de aquel lugar. Todo ello, por el bien de salvar la capital, de salvar el reino. Por lo tanto, en el instante en que intentó asimilar la idea de que apartar la mirada era la decisión correcta, los ojos de Subaru, que se había negado persistentemente a abandonar la escena que se veía a través de la ventana, divisaron algo. La figura de Serpiente Azul, con su túnica blanca ondeando al viento, corriendo directamente hacia el lugar del accidente. ¿Eres idiota, Natsuki Subaru? Buscar el mejor camino, eso es lo que me dijiste que debía valorar, ¿verdad, Russell-san? Sí. Su juicio es correcto. Partamos de inmediato. Si ese es el caso, entonces mi mejor opción es no abandonar a alguien a quien puedo salvar aquí mismo. Subaru, gritando a todo pulmón, volvió a apoyar las manos en el marco de la ventana. Y, dejando un lo siento, a Oveja Blanca, que abrió mucho los ojos cuando le apartaron las manos, y a Russell más allá de ella. Vamos, Beaco. Préstame tu fuerza. Por supuesto que lo entiendo perfectamente, de hecho. Aún sujetando a Beatriz, Subaru saltó por la ventanilla del carruaje. Detrás de él, Russell lo llamó por su nombre, pero no se detuvo.
No podía detenerse. ¿Decir que un accidente es una bendición? ¡Qué ridículo! Un accidente es una tragedia. De ninguna manera es una salvación. Tú eres el que tiene razón. Yo estaba equivocado. Si no hubiera visto a los de Serpiente Azul retroceder mientras corrían hacia adelante, ni siquiera se habría dado cuenta. Serpiente Azul tenía toda la razón. Al ver esa espalda, una profunda vergüenza lo invadió. ¿Hasta qué punto eres tonto, Natsuki Subaru? ¿Por qué no puedes entenderlo, Natsuki Subaru? Aunque haya personas que sacrifiquen sus vidas voluntariamente, tus propios principios no cambian. Al darse cuenta de que no había cambiado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Oye, este lugar es peligroso. Los que no son guardias. Hay heridos, ¿verdad? Les echaremos una mano. Saquemos a todos. En medio del remolino de polvo, justo delante del lugar del accidente, un guardia que se cubría la boca con la mano, el oficial de mayor edad que antes había insistido en revisar el carruaje, miraba con los ojos muy abiertos el Subaru que se aproximaba. Un hombre apareció de repente, acunando en sus brazos a una linda niña. La perplejidad del oficial era completamente natural. Sin embargo, esa perplejidad no era motivo para detenerlos. Podemos usar la magia. Seremos útiles. Déjenos ayudar. Nunca se tienen demasiadas manos. Ven. Un instante de vacilación, pero ante el profundo respeto que el guardia mayor sentía por la vida humana, aquello no era más que una barrera invisible. Tras romper esa barrera, el guardia formuló instrucciones al instante y dirigió a Subaru y Beatriz al entrar en el lugar del accidente. Columnas de humo se elevaban, y en el espacio donde resonaban gemidos de dolor y el llanto de los niños, la escena era una colisión en cadena provocada por un único carruaje de dragón con un eje roto, agravada por el derrumbe parcial de un edificio que quedó atrapado en la trayectoria. Había quienes sangraban y quienes yacían inertes e inmóviles. En medio de dragones de tierra que golpeaban el suelo con agitación, se oían gritos y rugidos pidiendo rescate por doquier, creando un alboroto ensordecedor. Al presenciar la escena de primera mano, Subaru dejó que su mirada vagara, preguntándose por dónde empezar. ¿Por aquí? Vengan y ayúdenme. Esa voz era excepcionalmente fuerte, abriéndose paso entre el estruendo de ruidos superpuestos hasta perforar los tímpanos de Subaru. Observando con atención, a través del polvo que se levantaba en el aire, arrodillado en el suelo y sosteniendo con las manos a una víctima atrapada bajo los escombros, se veía una túnica blanca, Serpiente Azul. Subaru se apresuró a acercarse a Serpiente Azul y pudo observar el estado de la víctima. Un trozo de una viga rota le había atravesado el torso, provocándole una grave pérdida de sangre. Y luego. Usa la magia de Beatriz Chan para aligerar la viga y sacarla. Puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, puedo. Puedo hacerlo, pero... ¿Cómo lo sabes tú? Ah, en serio. Tu intuición es pésima. Hablando bruscamente y con evidente irritación, al instante siguiente, Serpiente Azul, que había estado aplicando magia curativa a la herida gravemente lesionada, se echó la capucha hacia atrás violentamente. Debajo, se reveló una cabellera rubia que le llegaba hasta el cuello, y unas orejas de gato semihumanas que se alzaban como si apartaran los mechones. Félix. Los labios de Subaru pronunciaron ese nombre con expresión inexpresiva. Un rostro familiar que no esperaba ver allí, la persona que se había precipitado más rápido que nadie hacia una vida moribunda. Félix, el azul, estaba desplegando hasta la última gota de su ser. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.